El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quien les habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje nuestro pastor maestro Jesús Romero. Gloria a Dios. Nuestro punto de contacto para sus mensajes o preguntas con relación al tema es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. Este programa es presentado gracias a nuestro Dios y a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en Las Casitas en el 23 de enero. Allí tenemos nuestro servicio los días martes y los días jueves de 7 a 9 de la noche, y los domingos tenemos nuestra escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana. Y en Ocumare del Tuy también abrió sus puertas su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, donde usted conseguirá todo lo necesario para la edificación y crecimiento de su vida espiritual. Allí hay Biblias, diccionarios, libros, videos, gorras, faldas, franela, quincallería y mucho más. Su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños se encuentra ubicada frente a la Plaza Bolívar en el centro comercial Canaima en Ocumare del Tuy. Y llegó el momento de seguir estudiando con nuestro pastor maestro, así que tome su cuaderno, lápiz y Biblia. No olvide su Biblia, hermanos, que vamos a estudiar interesante tema en esta tarde. Amén, amén, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, nuestros amigos que se encuentran en los valles del Tuy y los que están fuera de los valles del Tuy, que nos sintonizan, también aquellos que nos sintonizan por Google, por internet, también fuera de Venezuela. Un saludo para todos ellos y que la bendición de Dios repose en sus corazones. Muy bien, amados hermanos, entonces usted tiene que buscar su Biblia, porque hoy vamos a seguir evaluando, oiga bien, hoy vamos a seguir la evaluación del tema que estamos dando, y van a haber respuestas, hermano, que van a tener la máxima puntuación, que son 20 puntos. Oiga bien, 20 puntos. El que no responda correctamente, entonces, bueno, hermano, no obtendrá puntuación. Así que usted, pues, si quiere enviar su nombre y si usted lo quiere enviar con el mensaje, con la respuesta, usted lo puede hacer. Y estamos estudiando, hermano, el tema del verbo, el verbo hecho carne. Gloria al nombre de Dios. Y bueno, y vamos a leer Juan 1:1. Yo quiero que usted
usted tiene que haber leído Juan 1:1 y tiene que haber leído también del verso 9 en adelante. En esta tarde nos acompaña nuestro hermano pastor Henry Contreras. Bienvenido, pastor. Un saludo pues a esta audiencia. Gloria a Dios. Muy buenas tardes para todas y todos los que en esta hermosa tarde nos sintonizan a través del programa La Luz de la Palabra. Agradecido a Dios primeramente y después del pastor Romero y la hermana Elisa por la cordial invitación que me extendieron esta mañana, que estuvimos conversando por teléfono, y aquí estamos, pastor, dispuestos a apoyarlo en el tema. Amén. Bueno, usted sabe que usted también pertenece al equipo, gloria al nombre del Señor. Y bueno, fíjese lo que dice Juan 1:1 al 5, y después vamos a leer del 9 al versículo 14. ¿Cómo dice, hermana Elizabeth, por favor? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a seguir estudiando este capítulo, lo que estamos viendo, y las preguntas tienen que venir de acuerdo al capítulo, al tema que estamos estudiando. Primera pregunta, fíjense que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas. Primera pregunta, note allí, ¿quién creó todas las cosas? ¿Jesús o el Verbo? Primera pregunta, ¿quién creó todas las cosas? ¿Jesús o el Verbo? Después sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ajá. ¿En quién estaba la vida? ¿Jesús, en Jesús o el Verbo? ¿Quién fue el que sopló vida en el hombre? ¿Fue Jesús o fue el Verbo, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo? Segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Quién era la luz verdadera? ¿Era Jesús o era el Verbo? De acuerdo a lo que estamos estudiando en este capítulo, no vamos a actuar de una manera desordenada, vamos a tratar de actuar de acuerdo, y vamos a centrarnos dentro del texto y lo contesto. Amén. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Dice la Biblia que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. ¿Quién creó el mundo? ¿Jesús o el Verbo? Y después dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino a los suyos? ¿Jesús o el Verbo? Entonces usted va a responder, y la pregunta que yo vea en la evaluación que está correcta, entonces, hermano, le vamos a dar la puntuación. La máxima puntuación son 20 puntos. ¿Qué le parece, pastor Henry? 20 puntos para la mayor puntuación. Excelente esa dinámica, mientras los estudiantes se puedan mantener dentro del esquema que usted está presentando. Amén. Bueno, sí, tienen que mantenerse dentro del esquema. Miren, nos llegó un mensaje, es de acuerdo al tema, hermana Elisa, gloria a Dios para siempre. Ajá, si usted quiere dar su nombre, lo da. Ajá, ¿qué dice? Dios creó todo, Dios sopló en la nariz, dio vida al hombre, y la luz es Cristo. Ajá, y la luz es Cristo. Ajá, ¿qué dice el otro mensaje? Varón, el Verbo. El verbo, ajá. Dios les bendiga, pastor. ¿Qué me puede decir usted del capítulo 14-26 del libro de Juan?
El libro, mire, hermano, estas preguntas no, eso está fuera de tema, oiga bien, no me vayan a poner desordenado, porque el problema de nosotros los evangélicos es que somos desordenados. Mire, yo estoy centrado aquí en un tema, en Juan 1:1. Yo necesito que usted pueda entender esto. Esto es el principio, oiga bien, esto es el principio. Fíjese lo que aquí dice Pastor Henry, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Explíquele a los hermanos quién era el verbo, por favor, en esta tarde, para que los hermanos vengan de acuerdo al tema que vamos a dar. Gloria a Dios, de acuerdo a lo que dice allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Ajá, el verbo era Dios y el verbo no es que era Dios y dejó de ser Dios. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Es necesario poder comprender esto. La expresión en principio, el término griego es en arge, y la expresión, fíjese, no lleva artículo y además aparece en imperfecto, lo cual indica que el verbo ya existía mucho antes de haber un principio, de tal manera que estamos hablando de Dios, definitivamente. Ajá, estamos hablando de Dios. Tenemos que explicarle a los hermanos porque veo que se genera pues de repente alguna controversia, alguna confusión, porque aquí le está hablando de un personaje, y del personaje que Juan 1:1 está hablando es de Dios, alabado el nombre de Dios, está hablando es de Dios. Fíjense lo que dice el pastor Henry: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, el verbo es Dios. Así es. El verbo es Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo es el Padre. Ese es el verbo. ¿Quién es el verbo? El Espíritu Santo. Y es cuando leemos allí, Pastor Henry, allá en Génesis capítulo 1, cuando dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios. Fíjese, lo creó. Entonces, como usted sabe que nosotros para crear, usted sabe que nosotros usamos pico, usamos pala, usamos máquina. Entonces nosotros creemos que Dios utilizó pico, pala y máquina, pero la Biblia dice que Dios creó fue con la palabra, ¿no, Pastor Henry? Por supuesto que sí, debemos tener presente algo bien interesante. Hay los términos hebreos para crear, el que aparece en Génesis es la palabra hebrea bará, y tiene como sujeto responsable dicha palabra solamente a Dios. Bará no se usa en el texto del Génesis para nadie que no sea Dios. Y la otra palabra hebrea que aparece, yazar, que significa hacer. Bueno, el hacer sí puede aplicar al pico, a la pala, al martillo, al clavo, pero bará solamente a Dios, que es la palabra para crear, y esta acción creadora se da por la palabra. Amén. Entonces, usted tiene que entender, tenemos que entender, amados hermanos, y centrarnos en el tema. No me mande mensaje sobre otro libro de Juan o sobre otros textos de Juan. No me mande. Usted me va a mandar mensaje, usted va a responder, mire. Usted va a responder son las preguntas, porque yo lo voy a evaluar de acuerdo a la pregunta que le estoy haciendo. Es que yo voy a hacer la evaluación. Entonces, yo quiero evaluarlo usted y darle su puntuación de acuerdo a la pregunta que estamos haciendo, que ya usted tiene que haberla anotado, ya que son 4 preguntas, y después vamos a tirar las últimas preguntas, como dicen los mensajes allí, hermana Elisa, que nos están llegando en este momento. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Veron, empezó su programa. Dígale a los hermanos que se acerquen a la luz de su programa. Amén, 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 amén. ¿Ve? Gloria a Dios. Es Jonathan de Cuba. Amén, gracias, hermano Jonathan. Bueno, ya Jonathan se lo dijo. Ya Jonathan dijo que es lo que nosotros queremos, que es lo que nosotros hacemos aquí, porque usted tiene que estudiar obligatoriamente. Buenas tardes, Génesis 1, 2, 4, 25. Soy Argeni. Dios le bendiga. El verbo y el verbo. Saludo al pastor Henry. Amén. Un saludo, amén. Pastor Henry. Amén, muchas gracias. Saludos a quien nos escribe con mucho afecto. Argeni, dice Argeni, soy Argeni. Bueno, Argeni, Dios te continúe bendiciendo. Amén. No es Argeni, Argeni no es que lo está saludando. Lo está saludando. Bueno, fíjese que el que le manda el saludo, usted dice el verbo y el verbo. O sea, gloria a Dios. Gloria a Dios. El verbo. Está en tema. Está en el tema. Ese amén. Tiene 20 puntos. Amén, amén. 20 puntos, tiene 20 puntos. Amén. Claro que sí. Vamos a ver si nos siguen llegando los mensajes en esta tarde. Gloria al nombre de Dios.
para hacerle la evaluación de acuerdo a lo que estamos hablando. Después nosotros le damos una orientación acerca de lo que estamos hablando. ¿Qué dice el mensaje, hermana Elisa, por favor? Buenas tardes, estoy enviando estos textos donde habla Jesucristo, pero léanlo en este orden: Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 6:46, Juan 8:23, Juan 8:56-58, Juan 12:35, Juan 12:45 y 46, Juan 17:5. Jesús era un espíritu y estaba con su Padre en el cielo. Oye, fíjese mire, usted está raspado. Oye, está completamente raspado en su respuesta. Vamos a leer el mensaje. Dígale por qué. En el inicio, despacio. Vamos a leerlo despacio. Quiero hacer algunos apuntes. Dice: buenas tardes, estoy enviando estos textos donde habla Jesucristo. Ok, donde habla Jesucristo. Continúe. Y da los textos y luego al final queda. No, diga el texto primero que da, no diga al final. Dice, pero léanlo en este orden. Okay. Juan 1:1. Ajá, Juan 1:1. Okay, vamos a parar ahí. Vamos a pararnos ahí. En primer lugar, en el prólogo, los primeros 18 versículos, para el hermano que no se escribe, gracias por escribirnos, hola hermana, en esos primeros 18 versículos no habla Jesucristo. Amén. Para empezar por ahí. Quien está hablando es el autor del Evangelio. Vamos a decir lo que el texto dice. Ajá. Quien está hablando es el autor del Evangelio. Aquí está hablando el narrador. Jesucristo todavía no ha tomado la palabra. Entonces no es verdad que está hablando Jesucristo allí todavía. Ajá. Para aclarar en primer lugar. Continúe. Entonces. Ya va, y díganos si está de acuerdo a lo que le estamos diciendo también. Usted puede enviar su mensaje porque usted la oportunidad que tiene aquí, que estos profesores hagan que usted apele, gloria a Dios. Aleluya. Amén. 1:14. Bueno, allí dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquel verbo se hizo Jesús, pero fíjese que pero antes no era Jesús. Vamos a aclarar eso. Claro, es que antes no era Jesús. Amén. Jesús es lo que nace del vientre de María. Exactamente. Jesús es lo que va a ser llamado carne, que se va a convertir en sacrificio, que va a derramar su sangre en la cruz por nosotros. Pero no se está refiriendo al verbo. Recuerde que el verbo ya existía y que el verbo ya era Dios. Ajá, y no fue que Jesús se hizo verbo, oiga bien, no fue que Jesús se hizo verbo. Usted tiene que tratar de entender lo que le dice el pastor Henry, que el narrador ¿qué está narrando el narrador? El narrador está dando a conocer a Dios. Eso es lo que él está haciendo. Está dando a conocer a Dios y quiere dar a conocer a Dios, y después nos dice a nosotros cómo Dios se hizo carne en Jesús. Es lo que el narrador no quiere dar a entender. Por eso no quiero que me saquen de ahí. No vamos a leer más texto porque estamos en el 1 nada más. Amén. No vamos a salir de ahí. Gloria a Dios. Amén. Te dice: Dios los bendiga, soy José, les pido la oración por Ivana Sanoja, está mal de la tensión cardíaca desde ayer. Muchas gracias. Amén. Vamos a estar orando. Dios les bendiga. Pastor, ¿qué me puede decir del capítulo 14-26 del libro de Juan? Pero es que no estamos allí, hermano. Vamos a centrarnos. Ese es el problema de nosotros los cristianos. ¿Ve? Nosotros empezamos en Apocalipsis, empezamos en Génesis, terminamos en Apocalipsis, todo el mundo queda contento, todo el mundo queda alegre y le preguntan cuál fue el tema. Yo no sé cómo lo van a saber, hermano, si lo que leyeron fue un arroz con mango. No queremos convertir esto en un arroz con mango. No vamos a salir de Juan, del capítulo 1 de Juan. Vamos a mantenernos ahí. Que es muy difícil que usted mande la respuesta que yo le estoy pidiendo. Oye, hermano, si eso es tan difícil así, oye, gloria a Dios, entonces, hermano, tenemos que buscar a Cristo y arrepentirnos verdaderamente. Gloria a Dios para siempre. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pastor, he aprendido mucho de usted, gracias a Dios. Otra cosa, si puede dar su número, es Ángel. Amén. Bueno, el número mío es 0426 910-5778. Amén. Ok, te dice: Dios creó todos, ya lo habíamos leído. Dios les bendiga, pastor, ya lo leímos. Aquí dice: el que sopló vida fue Dios, porque Él era el verbo, es de las brisas. Amén, amén. Dios fue el que sopló vida. Fíjense que este hermano está claro, no fue Jesús, por lo tanto tiene su máxima puntuación también. Dice: hola, Dios le bendiga, para pedir la oración para que el Señor se glorifique y yo pueda conseguir una casa para alquilarla. Norius, Dios y familia. Amén. Gracias, hermana. Bueno, estaremos orando por eso. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dice otro mensaje aquí, es Dios, fue Dios.
Ajá, ok. Dice, Dios lo continúe bendiciendo. Esta clase hoy es una bomba. Los explosivos juntos. Dios creó todo y al principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios y la luz. Amén. Puntuación máxima. Amén. Gloria a Seguimos. Dios. Está el tema. Amén. Dice, pastor, sabe que compartí el tema y un varón me dijo que en la creación estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué podemos decir ahí, Pastor Henry? Que nos envíen los textos bíblicos. Exactamente, que nos envíen los textos bíblicos. Mire, hermano, oiga, usted tiene que pedir texto. Inclusive, usted no tiene que exigir a nosotros texto. Cuando nosotros damos aquí una palabra, usted, si puede, usted también, hermano, pruébemelo con un texto. ¿Ve? Lo que nosotros hacemos. Entonces, prueben por un texto que estaba el Hijo. Ustedes tienen que probar por un texto que Dios, oiga, que Dios Espíritu tenía un Hijo Espíritu. Eso es lo que ustedes tienen que probar, que Dios Espíritu tenía un Hijo Espíritu. Si Dios Espíritu tenía un Hijo Espíritu antes de venir Jesús, entonces quiere decir que era un Hijo creado. Así es, ¿Ve? ¿no? Y yo vine dispuesto hoy, hermano, volví a empezar a estudiar. Si me prueban eso por la Biblia, yo vuelvo a empezar a estudiar de nuevo. Y nos arrepentimos y nos convertimos, hermano, porque Amén. nosotros, yo me quiero ir con mi Señor cuando venga a buscar a su pueblo. Y si me muero ahorita, hermano, quiero estar en ese reposo, en ese regazo del Señor para esperar la resurrección, para estar con Él también, gloria al nombre de Dios. Y para eso hay que tener una sana doctrina, porque sana doctrina no es lo que le han metido por ahí, que son normas y costumbres de iglesia. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina, hermano, cuando Pablo le dice a Timoteo que no sufrirán, la sana doctrina le está hablando de una palabra sana, no de una palabra adulterada, no de un tetero piche, no le está hablando de tetero piche ni nada de eso, le está hablando de una palabra sana, pura, como tal cual como es nuestro Dios, que es puro. Amén. Seguimos en esta tarde, hermana Elisa, por favor. Dice, hermana, era Dios. Amén, amén. Puntuación máxima. Ok, el mundo fue creado por Dios, no fue el verbo. Amén. Yo soy nueva creyente, amén. Me llamo Hernán. Bueno, ya va. Nuevo creyente. Ya va. Lea el capítulo 1 del Evangelio de Juan, lea los primeros versículos. En este caso, fíjese, lea desde el 1 hasta el 3, mire lo que dice, porque es nuevo creyente. Entonces, como es nuevo creyente, le invitamos a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, mire lo que dice. En un principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En un principio estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Si alguien me puede mandar un mensaje y decir que fue Jesús que creó todas las cosas, también lo recibimos. Amén. Gloria a Dios. Sí, también. Aquí dice, buenas tardes, que la paz de Dios y el Espíritu venga sobre los pastores y los hermanos. Pastor, ayer respondí 3 preguntas, espero la 4ª pregunta. Ya estoy en sintonía. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos a darla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lea ya, hermana Elisa, por favor. Varón, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, y la palabra era Yahvé, y la luz es Yeshua el Mesías, y la palabra Él, y allí quedó Cristo es mi refugio. Sí, mira, Cristo es mi refugio. Discúlpame, pero no tienes puntuación, porque es que me dices una verdad, pero después te desvías. Gloria al nombre de Dios. Estamos en Juan 1:1. Yo quiero que tú me digas, Cristo es mi refugio. Yo quiero que tú me digas, porque yo sé que, oye, que aquí aprendemos. Alabado el nombre de Dios. Yo quiero que tú me digas quién era la luz en Juan 1, capítulo 1. Ahí es donde tenemos que centrar el tema. No nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando es del verbo. El verbo, estamos hablando de Dios. Y todavía Dios no se ha hecho carne, Juan. Dios se hace carne, es en el versículo 14, gloria al nombre de Dios. Pastor, es interesante acotar lo siguiente. Parece que estamos teniendo dificultad para hacer un exégesis, un análisis del capítulo 1 en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Eso es lo que se está pidiendo y se le agradece a los hermanos que se mantengan dentro de tema. Uno de los problemas que teníamos nosotros cuando estábamos estudiando, el profesor, cuando nosotros nos llamaban a analizar un pasaje de la Biblia, siempre nos salíamos de tema y el esfuerzo de él era, ya se fueron de tema otra vez.
porque generalmente nosotros citamos textos de la Biblia, pero nos cuesta explicar. Necesitamos aclarar Exactamente. lo que pretende enseñar, comunicar el Evangelio de Juan en sus primeros versículos. Porque podríamos hablar de Yahweh, de Joshua, podríamos hablar de tantas cosas, pero eso a la final no nos va a decir nada. Claro, porque no va a aclarar confundir lo que el Evangelio de Juan quiere comunicar en los primeros versículos. Así que Amén. No le damos los 20 puntos. Amén. No, es que no se le puede dar. ¿Por qué, amados hermanos? Tenemos lo que dice el pastor Henry, hermano. Vamos a hacer un exégesis del Juan 1:1. No nos vamos a salir de ahí. Es que nos cuesta mantenernos ahí. Usted va a responder, usted va a leer Juan 1:1. Usted lo que va a responder la pregunta que se le está haciendo. ¿Quién creó todas las cosas? Fue Jesús que creó todas las cosas. Fíjese, fue Jesús quien creó todas las cosas. Usted va a decir, bueno, fue Jesús quien la creó o fue Dios, ¿ve? O el verbo, que el verbo es Dios. Oiga, el verbo en ese momento Juan lo está identificando como Dios y lo está identificando como el verbo creador, porque el creador es Dios. Jesucristo dijo que él no había creado nada. Eso está allá en el libro de Juan, en el capítulo 14. Él dijo que lo que él hacía y lo que él decía, no lo decía por él mismo, sino que era el Padre que vivía en él, el que hacía todas las cosas. ¿No lo dijo Jesús? Gloria al nombre de Dios. Seguimos. Amén. Dios les bendiga, pastor. Soy Fe. Ayer saqué 16. Hoy, Gloria a Dios. puntuación máxima. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cada día aprendo más y más. Amén, amén, gloria a Dios. Eso es, estamos haciendo la evaluación. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, la luz es Jesucristo, el verbo Cristo, Jesucristo, Jesús. Está bien, no se puede hacer un exégesis, fíjese, hermano. Esta pregunta no cuadra oiga bien, usted aparentemente usted cree que se la está comiendo, ¿ve? Y a lo mejor usted predica en una iglesia y la gente hasta aplaude y dice, gloria a Dios, aleluya, y a lo mejor se levanta, y a lo mejor siente, y a lo mejor hasta habla en lengua, pero fíjese, esa respuesta no cuadra con Juan 1:1, no cuadra nunca jamás, ¿ve? ¿Por qué? Porque allí todavía el verbo no se ha encarnado. Oiga, y el verbo encarnado, el encarnado es Jesús. Y todavía Jesús no está ahí, gloria al nombre de Dios. Todavía Jesús el encarnado no está ahí. Diga, pastor Henry. Bueno, analizar que el texto nos obliga a retrotraernos a un principio. Y es un principio incluso anterior a la creación. Debemos tener presente que Jesús viene en días de Poncio Pilato. En días en el año 2000 aproximadamente, anterior a nuestra era. Lo que sucede es que leemos en el texto leemos y agrupamos, no tenemos conciencia del arco de tiempo que hay entre el momento en que se escribe o en el que Jesús nace y el momento en el que se está hablando del verbo. Este tiempo, este principio es anterior a la creación y allí todavía no podemos ubicar nosotros al Hijo. Exactamente, es imposible porque fíjese que no dice, en el principio estaba el verbo y era el Hijo y el Hijo estaba con Dios. Fíjese que no habla nada de eso, hermano, gloria al nombre de Dios. Entonces, si usted incluye el Hijo, lo está incluyendo usted, pero el texto, ni el narrador, ni el Espíritu Santo, ni la inspiración lo está añadiendo, es usted que lo está añadiendo. Por eso queremos mantenernos ahí, gloria al nombre de Dios. Seguimos, hermana Elisa. Hermano pastor, Dios creó todas las cosas, Dios le dio vida a todas las cosas, Dios descendió y tomó forma de hombre en Jesucristo para salvar a la humanidad. Ese es así. Gloria a Dios. Feliz tarde, hermano, todas las cosas fueron hechas por Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por haber juntado a dos grandes Pablos de la época. Hermano, fue el verbo. Rigoberto desde Cuba. Amén, amén, hermano. Gloria Rigoberto, puntuación 20 máxima. puntos. 20 puntos, Claro hermano. sí. Eso es el tema. Mire, es difícil responder eso. ¿Ve? Si usted mete a Jesús, obligatoriamente le vamos a raspar la pregunta. ¿Por qué? Porque no está hablando de Jesús todavía. Jesús, oiga, Jesús no fue que se hizo verbo. Jesús no fue que se hizo Dios. Fue Dios que se hizo carne, fue Dios que se hizo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Tenemos que entender eso y tenemos que tratar de mantenernos ahí en ese centro. Usted no se fija, pastor, que cuando nosotros tenemos el énfasis, el punto enfático, lo tenemos en Jesús, entonces hay personas que intentan sacarnos de Jesús, y cuando nosotros tenemos el punto enfático en Dios, entonces hay personas que intentan
sacarnos de Dios para traernos a Jesús. O sea, yo no logro entender muchas veces porque lo que se quiere es que podamos leer el texto bíblico, simplemente leerlo y Amén. razonar a partir de una lectura. Eso sí, una lectura atenta, una lectura crítica, que es lo que estamos intentando hacer. Amén. Dígame. Ok, ese dúo es perfecto entre el pastor Henry y usted, hermano. Gloria a Dios. El verbo es Dios, sopló aliento de vida, fue Dios, no Jesús. Ajá. Gloria a fíjese. Dios, 20 puntos. 20 puntos, gloria a Dios. Quien sopló aliento de vida fue Dios, no fue Jesús. Fíjese, esa respuesta está clara. Fíjese que el hermano o la hermana dice, no fue Jesús. ¿Ve? Así. Y así deberían ser las respuestas de ustedes. Si usted cree que fue Jesús, bueno, ponga Jesús, pero ponga la respuesta clara, clave, gloria al nombre de Dios. Seguimos. Varón, cuando Yahvé creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, sin la palabra nada se hizo. Paz. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, Yahvé creó todas las cosas con su palabra, con la palabra. Así sí estamos bien. Seguro que Cristo es mi refugio. Amén. Amén. Dios Ese te mismo. bendiga. ¿Viste? Nos Cristo piden que repita las preguntas, pastor. Vamos a repetir las preguntas en esta tarde. Es ¿quién creó todas las cosas? ¿Jesús o el Verbo? ¿En quién estaba la vida? ¿En Jesús o en el Verbo? ¿Quién era la luz verdadera? ¿Jesús o el Verbo? ¿Quién creó el mundo? ¿Jesús o el Verbo? ¿Quién vino a los suyos y los suyos no le recibieron? ¿Jesús o el Verbo? Esas son las preguntas que estamos haciendo en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Y deberíamos centrarnos un poquito más en la respuesta, en las preguntas que estamos haciendo, porque, ok, nosotros nos vamos por la tangente. Bueno, Dios creó todo, Dios creó todo. Sí, Oye, sí. pero esas no son las preguntas que yo A estoy eso haciendo. no le podemos estar dando 20 puntos No le vamos a dar más tampoco. punto 20 a eso, se lo vamos a dar 0.8. Oiga, el que se esfuerce. el que diga que Dios creó todas las cosas así es 0.8, ya usted sabe. Yo, gloria a Dios. Seguimos. Saludos, pastor, en sintonía desde Dos Lagunas, es el gran Daniel. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos allí de la resurrección en Dos Lagunas. Amén. Amén, Dios le bendiga. Pastores, una pregunta, ¿por qué el tema, estoy comprendiendo bien el tema, pero tengo una duda, Jesús es creación de Dios? Jesús es creación de Dios. Es hijo de Dios. Sí, y es creación de Dios porque fue creado en el vientre de María. Jesús, el humano, es una creación porque fue creado en el vientre de María. Eso lo sabe todo el mundo, ¿ve? Eso lo saben hasta los niñitos que esperan los juguetes allá en los 24 de diciembre. Jesús es creación de Dios y Jesús tuvo un principio en María y tuvo un final en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús murió de verdadita. Gloria a Dios. Amén. Amén, Dios le bendiga, amados, gloria a Dios por ese trío. Dios creó todo y sopló vida al hombre y nos hizo alma viviente. Jesús lo que hizo fue por el Padre, La hermana Rosiris de Dos Lagunas. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Rosiri de Dos Lagunas. Amén. Seguimos en esta tarde. Hace falta que asocie a Dios con el verbo. Hermano pastor, es el hermano Lobo. Entiendo lo que usted quiere enseñar, es que Dios es el creador y que Él es el dador de todas vida hasta allí. Okay. Amén, amén, sí. Exactamente, hermano, porque hay una confusión entre el Jesús humano y Dios que vivía en Jesús. Hay una confusión entre el Jesús humano y Dios que vivía en Jesús, porque Jesús hablaba palabra, que era Dios quien hablaba, y entonces se le atribuyen al Jesús humano. Por eso hay mucha gente que cree que el Jesús humano vivía en el cielo, ¿ven? O mucha gente que cree que Dios tenía un hijo en el cielo. Hay mucha gente que cree eso porque se confunde con las palabras de Jesús. Yo siempre le he dicho a ustedes, hermano, tenemos que entender cuándo está hablando Jesús como hombre, como humano, cuándo está hablando el Hijo de María y cuándo está hablando el Dios Todopoderoso. Y eso es fácil de discernirlo, hermano, porque cuando habla Jesús como humano, él siempre habla como el Hijo, gloria al nombre de Dios. Pero cuando habla el Padre que vivía en Jesús, entonces habla como eterno, ¿ve? Amén, seguimos. Sigue diciendo, pero hablen con claridad en dónde quieren llegar. Pretenden negar la divinidad de Jesucristo. Es Jesucristo Dios, responda.
Ah, no, pero es que ya usted lo que tiene que, la que tiene que responder es usted, Gloria. Usted es el que tiene que responder. Aquí no se está negando ninguna divinidad, gloria al nombre de Dios. Es lo que le estaba diciendo, pastor, que cuando ponemos el acento en Dios, entonces parece que estamos quitándole algo a Jesús. Ajá. Y cuando ponemos el acento en Jesús, parece que le estamos quitando algo a Dios. Lo acabo de decir hace como 2 minutos y fíjese usted, ya nos está llegando un mensaje donde se pretende que le estamos quitando algo a Jesús. Mire, yo quiero decirle algo y se lo quiero decir de parte de Dios. No he oído, y no es pretensión ni presunción, sino hacer justicia. No he oído gente que defienda tanto lo que es la doctrina en el nombre de Jesucristo como el pastor Jesús Romero y este servidor que les habla desde aquí, donde nosotros defendemos contundentemente lo que es la doctrina y el fundamento en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de tal manera que no le estamos quitando nada al Señor, Él nos lo ha dado todo. Lo que pasa es que estamos a pie. Yo primero hablé del Espíritu Santo como Padre, ¿verdad? Ahora estoy hablando del Verbo, ¿ve? Todavía yo no he llegado a Jesús, Cuando hablemos de Jesús, entonces van a decir, le están quitando al Padre. Ahora están diciendo, ahora son solo Jesús. Sí, nos van a empezar a acusar. Ahora son solo Jesús, porque cuando nosotros hablemos de Jesús, que digamos que no hay otro nombre, oiga bien, que no hay otro nombre debajo del cielo, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, y que se doblará toda rodilla, sino en el nombre de Jesús, entonces nos van a decir que somos solo Jesús. Claro, cuando digamos que no se puede leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay ni un solo versículo que lo respalde, entonces va a haber problemas. Sí, ve. Entonces, fíjese que yo ni siquiera estoy hablando de la Trinidad, yo estoy hablando es del Verbo, y el Verbo es Dios, ese es el tema, el Verbo es Dios. Pero oye, hermano, veo que hay tanta controversia en la mente y en la mente de muchos que oye, hermano, hay que batallar, pero estamos orando para que Dios le dé iluminación. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, Dios le bendiga a mis hermanos. El que creó todas las cosas fue el Verbo, y el Verbo era Dios. En el Verbo estaba la vida, y la vida verdadera es el Verbo. Es la hermana Berenice. Amén. Así es que, hermana Berenice, puntuación máxima. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, Génesis 2:4. Esta es una historia de los cielos y de la tierra en el tiempo en que fueron creadas, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y el cielo. Fíjese, fue Dios quien hizo los cielos y la tierra, no fue Jesús. Oiga, no fue Jesús quien hizo los cielos y la tierra. Ahí estamos claros, gloria al nombre de Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes estén claros, porque cuando a ustedes se les clarifique eso, de su mente va a salir mucha confusión, como ha salido de muchos hermanos que gracias a Dios que están enviando su mensaje y están reconociendo que antes no entendían algo, pero que lo están entendiendo. Ese es el propósito de este programa, que usted pueda entender, que usted pueda analizar, que el Espíritu Santo le pueda revelar, pero también iluminar. Amén. Seguimos. Ok, no han entendido que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hermanos, si Dios no creó el mundo, como dice Génesis 1, versículo 1, entonces ¿quién lo creó? ¿Quién ha dicho que Dios no lo creó? O sea, usted tiene que responder. Fíjense por dónde se van. No se puede ir para allá. Usted tiene que responder aquí. Usted tiene que afirmar quién fue que creó el mundo. No acusarnos que nosotros estamos diciendo que Dios no creó el mundo. Oye, gloria a Dios. Oye, vale, gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendos son esos siervos. Me encantan porque me gozo, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Dios te bendiga. Soy la hermana Migdalia de Salamanca. Cada día aprendo más. El Verbo es Dios, que hizo el cielo y la tierra y todo ser viviente. Amén. Fíjese. El Verbo Dios y el Verbo Dios. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice la hermana. Entonces el hermano va a decir que nosotros estamos diciendo que Dios no creó nada. O sea. Migdalia está clarita. Amén. Migdalia está clarita. Con que uno entienda hoy, yo me voy satisfecho. Amén. Con uno solo que entienda. No, pero están entendiendo mucho. No, pero por si acaso, amén. Mínimo. Imagínese usted, los que entren de ahí para allá, oye, ya eso es pura gracia, pura gloria. Amén. Gloria a Dios. Dice, varón, de la palabra nace la vida, y la vida que es y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz a mí alumbra en la oscuridad, y nada puede echar. Amén, no sé, amén. No entendí, Cristo, mi refugio, no entendí.
Ok, este dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, haber juntado, y este lo leímos. Dios les bendiga. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16, el Espíritu Santo es el consolador. Es que no estamos Está hablando fuera de... del tema. Oye, mire, hermano, fíjense usted. Está citando la Biblia, hermano, y tiene mérito por citar la Biblia, pero resulta ser que está fuera del tema. Está Estamos fuera tratando el completamente. tema del verbo, Amén. no del Espíritu Santo ni el Paracleto. En este caso, ni siquiera traduce la palabra consolador. Otra opción es abogado o defensor. Pero ese no es el tema, hermano. Pero es que si él dijera que el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas, todavía es aceptable porque el Espíritu Santo es el verbo y el verbo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ok, es aceptable. Pero el hombre se está yendo por allá y por otra parte. Oye, hermano, es que hay muchos textos de la Biblia. Sí, pero la Biblia, hermano, siempre trabaja con un principio y nosotros tenemos que basarnos a ese principio porque es como el fundamento para que cuando leamos textos como ese sepamos qué debemos de hacer y qué es lo que la Biblia está diciendo. El hilo conductor. Exactamente. Seguimos, hermana Elisa, por favor. No es el tema, pero quiero saber, ¿Jesucristo es Dios o solo el Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo? Lea Romanos 9:5. Lean Romanos 9:5, amén. Ahí en Romanos 9:5, búsquelo ahorita, ahí le dice si es Dios o no es Dios. Amén. Hermanos oyentes, atento al oír para que puedan entender y responder. Amén. Amén, así es. Amén. Excelente. Amén, excelente. 20 puntos para usted. Sí, señor. Lo que pasa es que los hermanos confunden en el versículo 4. Allí Juan les está diciendo que es que en el verbo estaba la vida, o sea, vendría hecho carne, hacer luz. Amén. Ajá. Amén, amén. Eso está bien. Bueno, estoy esperando al hermano. El hermano que nos envió una cantidad de versículos que me diga si realmente estaba hablando de Jesucristo aquí en estos primeros versículos. Amén. Todavía no he tenido la respuesta. La estoy esperando de vuelta. Amén, amén. Ok, Dios les bendiga. Pido la oración por mi familia para conversión, liberación y protección. Amén. 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 Vamos a estar orando. Dios les continúe bendiciendo. Esta clase hoy es una bomba. Los explosivos juntos. Dios creó todas las cosas. En el principio era el verbo era Dios y la luz es Dios. Amén, amén, Amén. amén. Gloria Así a Dios. es. Así es. Correcta la respuesta. Buenas tardes, hermano. Las 3 preguntas es el verbo. Amén. Amén, amén. El verbo, ¿ves? Tenemos que centrarnos Hay ahí en claridad, el verbo, porque hay el tema claridad. es el verbo. Exactamente. Sobre gloria a Dios. todo dentro del argumento del autor, fíjese usted, el Nuevo Testamento casi todo está centrado en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el autor del cuarto evangelio, todo el argumento teológico tiene lugar a partir del verbo. Por eso es tan importante que nosotros hoy podamos entender la doctrina del logos o del verbo y no confundirnos en ningún punto de vista para poder comprender. Sobre todo, pastor, porque este evangelio está contextualizado en un ambiente griego, en la zona de Éfeso. Y todos sabemos que en territorio griego el tema del logos o del verbo es el principio rector, ordenador, inteligente, creador de todas las cosas. Entonces, el autor del cuarto evangelio está partiendo desde una idea ya muy conocida y a partir de ahí quiere transmitirnos una verdad importante, de tal manera que es necesario que nos mantengamos dentro del concepto del verbo. Amén, amén, amén. Seguimos. Hermanos, entonces digan algo. Jesucristo tenía 2 humanidades, humana y divina. ¿Era Dios y hombre, sí o no? Humanidades no, naturalezas, que sería algo distinto, pero 2 humanidades no, sino naturalezas. O sea, tenía la naturaleza de Dios. Exacto, ¿Ves? y la humana por otro lado. Y la humana. Entonces Eso es correcto. lo que hay que discernir, estudiando la palabra, cuando hablaba la naturaleza de Dios, cuando actuaba la naturaleza de Dios y cuando actuaba la naturaleza humana. Le pongo un ejemplo, por lo menos cuando lo buscaban para matar, que él se escondía, ahí no estaba Dios. Esa no es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza humana, ¿ves? Pero cuando detenía los vientos, que la gente decía, ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? Ahí no estaba la naturaleza humana, era Dios quien detenía los vientos porque el poder todo es de Dios. Amén. Seguimos. Eso es correcto, al igual que cuando estuve en Getsemaní, en el cuarto evangelio, es bien interesante el ejemplo y entenderlo, por ejemplo, a partir de los 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios
Y los 3 primeros evangelios presentan los milagros de Jesús con ciertas limitaciones. Pero cuando nosotros pasamos al desarrollo del 4.º evangelio, que es la teología del logos, la del verbo, que es lo que queremos resaltar, usted se va a dar cuenta la notable diferencia que hay. Porque, pastor, en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, a Jesús se lo llevan preso con facilidad desde Getsemaní. Pero en el 4.º evangelio, cuando Jesús lo van a tomar preso, que pregunta ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen a quién buscan. Entonces Jesús dice yo soy. Y bajo la afirmación del yo soy, los enemigos que van a prenderlo caen. Cayeron patas arriba. Cayeron todos. Como Entonces, dicen por ahí coloquialmente, patas arriba. ¿quién se estaba manifestando allí? Se estaba manifestando el yo soy. Amén. Y sabemos perfectamente que se trata de Dios. Entonces tenemos que ir viendo e ir comparando dónde se está manifestando esa naturaleza divina, como es el caso del yo soy, al cual hice referencia, y dónde se manifiesta la naturaleza humana, que tiene las limitaciones que estamos haciendo referencia. Amén, amén, amén. Seguimos. Amén. Ok, el mundo lo creó Dios a través del verbo, es decir, su palabra. Dios fue quien sopló aliento de vida en el hombre. Génesis dice que fue Dios, la luz estaba en Dios porque Él es la luz. Jesús es el principio, no era Jesús. En el principio no era Jesús, era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo fue hecho carne y fue llamado Jesús. Es decir, la palabra de Dios fue hecha carne. Al ser hecha carne fue el principio de Jesús, no del verbo. La palabra, pues, el verbo, la palabra ya existía en el principio en Dios. Oye, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se está esforzando gloria a Dios. Oiga, excelente. Se votó con esa respuesta. Claro que ¿Por sí. qué se vota? Porque está poniendo cada cosa en su lugar. Fíjese, el verbo es eterno. Pero Así es. Jesús el humano no era eterno. Fíjense que Jesús murió. Así es. ¿Ve? Entonces el hombre tiene una claridad, o la mujer, quien está mandando el mensaje, tiene una claridad bastante fantástica. Amén. Gracias, Amén. hermano. Claro que Amén. sí. Feliz tarde, hermano. El verbo era Dios, Él creó todas las cosas. Dios fue el que dio el soplo de vida, es Marta. Amén. Amén, claro que sí. Claro que sí, Marta. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Y esto está clarito. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios y todas las cosas fueron hechas por el verbo. Amén, gloria a Dios. Está clarito para muchos, pero para muchos no está clarito y por eso es que tenemos aquí como una batalla. Esta es una batalla, aquí estamos derribando argumentos. Fíjense cómo se derriban los argumentos, lo que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque hay muchos argumentos en la mente de nuestros hermanos que le han introducido, que le han sembrado, que entonces mezclan las dos naturalezas y entonces al mezclar las dos naturalezas, hermanos, nos confundimos. ¿Ves? ¿Qué es lo que está pasando? Es que la gente no está peleando realmente con lo que nosotros estamos enseñando. Están peleando con lo que ellos aprendieron. Con eso es que están peleando. Cuando se enfrentan a eso, es decir, no, esto hay que hacerlo encajar, hay que meterlo como sea, y entonces empezamos nosotros a mezclar una cosa con la otra. El problema no es lo que estamos enseñando, el problema es aquello que ya la gente cree que sabe. Sí. No se trata ya de aprender, sino de desaprender, de desmontar todo un aprendizaje negativo, por cierto, porque fue una teología dogmática, pastor, sí, claro, que no hizo mucho bien. Ha hecho Y daño. fíjese cuánto cuesta ahora sacar eso, porque es que eso reina en los púlpitos, como usted no tiene una idea. Sí, porque entonces le dan un mensaje de Jesús y le dan una cuestión mezclada, ¿ves? Entonces, nosotros lo que estamos tratando, amados hermanos, es de poner cada cosa en su lugar, el verbo en su lugar, el verbo, cuál es el lugar del verbo y cuál es el lugar del Jesús humano. Eso es lo que nosotros estamos tratando, estamos intentando que usted pueda entender como hasta ahora lo ha ido entendiendo. Ahora, Amén. fíjese algo, pastor, esto es una enseñanza, la que tiene mucha gente en la cabeza, que tiene por lo menos 1700 años de antigüedad. Oye, gloria a Dios. 1700 años de antigüedad. ¿Usted cree que en una hora y media de programación nosotros podremos arrancar de cuajo 1700 años de antigüedad? Por favor, ténganos paciencia. Y tienen que estudiar, porque aquí el propósito es que estudien, gloria al nombre de Dios. Seguimos. Claro Amén. que sí. Este dice, pastor, lea Proverbio 8, 22 al 30.
No, pero es que Que para... te habla de la sabiduría. Habla de la sabiduría. Sí, pero es que no que estamos... estaba con Dios Ajá. y todo este tipo de Ahí, cosas. ahí está hablando de la palabra, la sabiduría es la palabra de Dios, es la sabiduría, gloria al nombre de Dios. Seguimos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La pregunta, su respuesta es el verbo y se le está haciendo honor al nombre a la luz de la palabra. O sea que la palabra luz, Amén. y allí quedó. Amén, amén, Amén. amén. Que la palabra era la luz de todos los hombres. Amén, amén. Cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, luego Dios le dio aliento de vida y sopló en él. No Jesús, disculpe si tengo algún error. No, usted está perfectamente bien, así es que deberían de venir Está correcto. la respuesta, gloria a Dios para siempre. Ok, la respuesta fue afirmativa. Jesucristo era Dios y era hombre. Como Dios salva y como hombre se sacrifica. Es el hermano lobo. Amén. Amén. Está muy bien, amado. Amén. Este dice, pastor, yo entiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido el verbo, la palabra, o sea, Dios. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cuántos puntos? 20 Dele los 20, dele los 20, puntos gloria a Dios. Porque- Se paseó desde Génesis hasta Apocalipsis y se mantuvo en la palabra. Amén, gloria Dele a los Dios. 20 puntos. Amén. Amén. Dios les bendiga, pastores. Una pregunta. ¿Por qué por el tema estoy aprendiendo bien el tema, pero tengo una duda? ¿Jesús es creación de Dios? Creo que eso lo habíamos dicho. Ya lo respondí. Ok. Claro que sí es creación. Bueno, ya me di cuenta que son unos apóstatas. Oye, Se sobreentiende que es Juan el narrador. Esos textos. Y allí quedó el. Bueno, un momento, yo quiero hacer un comentario allí. Hermano querido o hermana, con todo respeto, usted nos trata de apóstatas por corregirlo a usted. Dele la gloria a Dios. Usted acaba de decir, usted escribió, porque fue usted el que escribió al principio, que allí hablaba Jesús. Gracias a Dios tenemos el mensaje ahí. Ajá. Que allí hablaba Jesús. Ahora, yo le estoy enviando de vuelta que allí no hablaba Jesús, sino el narrador, es decir, el autor del evangelio, y usted nos llama apóstatas por corregirlo, y por está enseñarlo. reconociendo que estaba que equivocado. exactamente. Bueno, que juzgue la audiencia. La audiencia tiene la oportunidad de juzgar. Amén. Si hay apostasía en decirle que no está correcto. O si hay apostasía en afirmar lo que la Biblia afirma, que el verbo es Dios. Pero es que es impresionante, pastor. Uno afirma lo que la Biblia enseña y eres apóstata. Otro afirma lo que la Biblia no enseña y él está correcto. No, y le dan real y lo levantan para arriba. No, Qué gloria a tremendo. Dios. ¿Y cuál es el medidor de la verdad aquí? Lo que el texto dice o lo que pueda decir alguien no puede ser. Amén, sí, Ok. pero así somos, hermano. Amén. Esfuércense, hermanitos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para salir del kinder. La gloria es de Dios, pero mi puntuación es de 54. Ayer 16 y 40. Soy la hermana Fe y sigo así, voy para primer grado. Amén, Amén. sí. Gloria a Dios. Sí, porque ayer tuvimos el kinder, porque el kinder es el principio, pues entonces ya, sí, porque ayer de kinder querían pasar a la universidad de una vez. ¿Verdad, Oye, hermano, hermano? me querían entonces no, vamos a mantenernos en kinder. La vamos a- clase de ayer era para nepios. Ah. Por si acaso, aclaro que nepio es clase para bebés recién nacidos. Amén, sí, para que- Paidión es para los que van ya a primer grado. Amén. Luego están los tecnón, que es los que ya están en el liceo, y finalmente los juíos, que es para universidad ya. Amén, amén. Seguimos. Aclaro eso. Amén. Todos los términos significan hijo, por si acaso. Amén. Buenas, pastores, Dios les bendiga a todos en sintonía y muy buen tema. Romano 9:5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita. Amén. Amén. Estoy Amén. agradecido de las enseñanzas de cada día y cuando no comprendo algo, solo le pido al Padre que me dé sabiduría para comprender. Así debe de ser. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, mientras tanto leo, escucho y tomo nota. La gloria es de Dios. Amén, es que Amén. eso es, hermano, tienen que tomar nota, ustedes tienen que estudiar. Oiga bien, yo no le puedo dar un tema aquí y ustedes lo escucharon y después se le olvidó mañana. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice en la parábola del sembrador que la palabra cayó junto al camino y entonces vieron las aves y se la comieron, fíjese. Entonces usted no puede permitir que las aves se coman la palabra, usted tiene que seguir estudiando, usted tiene que estudiar el tema para ver si yo le estoy hablando bíblicamente
bíblicamente o si otros son los que le están hablando bíblicamente. Usted está obligado a hacer eso, amén. Amén. Pastor, en el principio era el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo Dios y todas las cosas fueron hechas por el verbo. Soy la hermana Migdalia de Salamanca. Amén, gloria a Dios. Así Amén, es, hermana amén. Migdalia. Bueno, Sume. Veo que hoy estamos más claros. Sí, que ayer, señor. Pastor Henry, estamos más claros. Los hermanos están más claros hoy. ¿Ve? Eso quiere decir que están estudiando. Amén. Amén, amén. Por supuesto que sí. Dios les bendiga. Las cosas fueron hechas por el verbo que es Dios. La luz verdadera es Dios. El verbo sopló aliento de vida en Adán, no en Jesús, el Shaddai. Amén, 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 amén. Está bien, Shaddai, 20 puntos para ti, vale. Gloria a Dios. Amén. Este dice, esa es la respuesta para el hermano que pregunta si Jesús es Dios. Amén. Ujú. Ok, este dice, buenas tardes, repita las preguntas. Ya la repetimos ya. Ya la repetimos. Estamos Primero terminando. fue Dios y después fue el verbo hecho hombre. Ajá, primero el verbo fue Dios. Exacto. Y luego el verbo se hizo carne. ¿Está Exacto. bien? El verbo se convirtió en Jesús. Amén. Amén. Está amén. bien. Máxima puntuación. Dios les bendiga, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo, Él es el que Jesucristo ruega al Padre que nos envíe. Amén, hermano. Está leyendo. Cuando lee está bien. Cuando interprete, eso es otra cosa. Ajá, así es. Amén. Cristo vive, los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová, y Jesús vino y a dar la palabra de Dios. Jesús no tuvo preexistencia, como muchos enseñan. Muy bien, eso muy está bien, bien. eso está La bien. preexistencia aquí es atribuible única y exclusivamente al verbo, tal cual como enseña Juan 1:1. Eso es preexistencia. En el principio era el verbo. Es un principio anterior a la historia, anterior a la creación, anterior a todas las cosas. De hecho, la palabra principio significa también causa y origen. Es el verbo, la causa y el origen de todas las cosas. No habla el texto allí de Jesús todavía. Amén. O sea que el preexistente es el verbo. El verbo. No Jesús, el que nació de María, porque entonces no hubiese nacido de Es María. que pues. aquí hay una secuencia, pastor. Versículo 1, preexistencia del verbo. Versículo 3, creación por el verbo. Luego vamos a hablar de encarnación del verbo. Entonces se muestra la preexistencia del verbo, el verbo creando. Se presenta también el verbo preservando y se va a presentar el verbo encarnándose. También se va a hacer presente. Hay que llevar la secuencia. Amén, muy bien. Fíjese esa explicación que le está dando el pastor Henry. Oye, hermano, mire, gloria a Dios, diga aleluya. Seguimos. Amén. Pastor, no haga caso a los que se levantan. La palabra es pues útil para enseñar. Yo un día pensé que usted era falso, mas ahora no creo eso. Ya estoy claro en muchas cosas y aprendo cada día con usted. Amén. Dios bendiga la humildad Amén. de los hermanos. Aplaudimos eso. Amén, amén. Sí, es porque es que como lo que usted está diciendo, que los hermanos entienden una cosa ya, entonces uno le viene a predicar la palabra aquí. Lo primero que dicen, ese es un falso, ¿eh? Así es. Pero si ellos estudian, oye, vale, pero los falsos como que son los otros, los que nos estaban enseñando como que son los que son falsos, ¿eh? Es que se van a encontrar de frente contra la historia, pastor. Amén. Porque el texto tiene, mire, cada texto de la Biblia que nosotros leemos aquí tiene una historia de interpretación. Los textos bíblicos tienen aproximadamente 3.500 años interpretándose. Imagínese usted lo que hay que estudiar en historia de interpretación de los textos bíblicos. Cuando usted se pasea por la historia de la interpretación de los textos bíblicos, usted descubre, hermano, que ha corrido agua sucia, me van a perdonar la expresión, basura dentro de los púlpitos y han contaminado mucho, pero que mucho la fe del creyente. Pero cuando regresamos nosotros, cuando pasamos por encima de esos casi 2000 años de historia para la interpretación del Nuevo Testamento, para entrar en contacto con el texto, con sus autores, con el autor y con la realidad
dentro de la cual el Espíritu Santo está comunicando una verdad, está inspirando una verdad para que se pueda escribir y para que ésta se pueda preservar y hoy estudiar, entonces, amados hermanos, es cuando venimos a reconciliarnos realmente con Dios y con los textos bíblicos y venimos a despertar, porque realmente, amados hermanos, este sueño dogmático, este sueño de una interpretación torcida de la Biblia, ya casi que parece una pesadilla para mucha gente. Sí, porque usted ve, pues, dígame, hoy día, la gente lo que la gente ni siquiera está predicando la Biblia, hermano. La gente está predicando sus experiencias, tienen un teléfono, Dios lo llama cada rato a ellos. Sueños, Sí, visiones, ¿ve? Cosas de esas. Sí, y la palabra la han opacado, que es lo que el enemigo quiere, pero hermano, siempre Dios va a levantar hombres y mujeres, hermano, que como levantó a Josías, pues que la palabra estaba opacada, lo levantó para que le diera la palabra a toda esa gente. Amén. Amén. Hermanos, ustedes no son apóstatas, son apóstoles y siervos de Jesucristo. Dice, hermanos, no Gloria se a dejen Dios. desviar de polémicas infructuosas. Continúe. Amén, amén. Amén, amén. Que no. Ya va, continúe con la clase. Para los que sí entienden, por favor, Dios me los bendiga. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Excelente equipo, dice allí. Es la hermana Soraya. Amén. Gracias, Gloria a Dios, hermana nuestra Soraya. hermana Soraya siempre atenta ahí. Dios le bendiga, amén. Amén. Dice, varón, la palabra fue creada todo. Hebreos 10, 5, 6 y 7. Usted pregunta si el Hijo estaba con el Verbo. Léalo, paz. Sin palabra nada se hizo, paz. Amén. Cristo mi refugio. Gloria a Dios. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano amigo Cristo el Refugio, que siempre está en sintonía, bueno, y siempre mandando su mensaje de acuerdo a lo que él cree, pero no es lo que él cree o lo que yo crea, es lo que la Biblia dice y estamos aprendiendo, hermano. Aunque tiene derecho a expresar su Claro, visión amén. que tenga de la Biblia. Alguien dijo, odio lo que dices, pero haría cualquier cosa porque puedas expresarlo. Eso es libertad de expresión. Amén. Amén. Exprésense. Amén. Amén. Y aquí no se la negamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Dice, pastor, buenas tardes. Qué gozo siento cuando llega la hora de escuchar a la luz de la palabra. He aprendido y estoy aprendiendo. Él creó todas las cosas. Fue el Verbo que era Dios de las brisas. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Eso es lo que 20 queremos. puntos. Amén, mire, gloria a Dios. Verbo... Puro 20, pastor. No es Amén. nada, que le está dando 20 puntos el historiador bíblico, el catedrático. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Sí, No, es que realmente- esos 20 son justos, están Amén. bien ganados. Están bien No le ganados. estamos regalando nada. Amén, gloria a Dios. Verbo tiene por sujeto únicamente a Dios y se refiere siempre a una acción divina. Dios es el creador de todas las cosas. Excelente, hermano. De verdad, 20 puntos. Usted está en línea con lo La que palabra, enseña. en línea con la Exactamente. palabra, hermano. Con la palabra. Oye, Eso un es programa así, en línea con la palabra. Bueno, Oye, hay la que gente- hacerlo. Amén. Hay que dedicar un tema en línea con la palabra. Amén, Gloria a Dios. amén. Buenas tardes, pastores. Dios les bendiga. Lo que sucede es que la gente no entiende nuestros primeros lugares porque Dios nos exhibió como postreros. Somos espectáculo a los Al mundo. ángeles, a los hombres y al mundo. Somos los protagonistas y Dios el director. Dios les bendiga desde el penal de Yaredos. Oye, un saludo gloria a allá a Dios. los hermanos del penal de Yaredos, aleluya. Nosotros tenemos tiempo que no vamos, pero antes nos la pasamos en Yaredó y en Yare 1 allí, gloria a Dios, Claro que enseñando sí. la palabra allá. Nos Amén. alegra mucho saber que están allá nuestros hermanos haciendo la obra de Dios, cambiando vidas por el poder del Amén. Espíritu Santo allí. Les animamos a seguir con esa labor. Dios les sigue respaldando. Jóvenes, pastor, que entraron con muchos problemas de conducta y ese lugar por alguna circunstancia, pero mire ahora como Cristo les ha cambiado, le han dado un vuelco radical a sus vidas y ahora escriben al programa Amén. a la luz de la Amén. palabra. Adelante, hermanos, Amén, sigan amén. trabajando. Amén. Claro que sí. Mire, este mensaje dice, Jesús no dijo que el Padre era la luz. Él dijo claramente, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Le voy a decir algo, una verdad en la Biblia se comprueba varias veces, no con un solo texto. Jesús mismo dijo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lea Juan 17, 4 y 5. Fíjese, este hermano o esta hermana que envía el mensaje, cree que Jesús, cuando la Biblia dice que carne ni sangre,
¿Usted ha visto? O sea, oye, hermano, eso es confusión. Oiga bien, eso se llama, ¿cómo se llama eso, Pastor Henry? Deme una... Wow, hermano, bueno, mala interpretación, confusión, usted lo acaba de expresar, aunque él o ella expresa una verdad, que una verdad en la Biblia no se comprueba en un solo versículo, sobre todo cuando hay otros versículos que tratan del tema. Hay que considerar los otros textos, pero yo no puedo tomar textos para reforzar un pretexto, porque si ya yo tengo una opinión preconcebida y a partir de allí yo voy a poner todos los textos de la Biblia al servicio de mi idea, hermano, yo no puedo decir que estoy enseñando la palabra. Mire, la palabra de Dios se enseña cuando usted toma el texto, lo que comunica el autor, y a partir de allí se deja guiar por el autor o se deja guiar por el Espíritu de Dios, por lo que enseña el resto de la Escritura. Pero no puede ser que yo tenga una idea ya preconcebida. Hermano, pero es que fíjese lo que estamos enseñando. El hermano que manda el mensaje, lo que tiene que analizar quién es el que está hablando. Si es el Jesús humano, porque ya que Jesús tiene dos naturalezas, él tiene que investigar, tiene que estudiar qué naturaleza está hablando. ¿Ve? Entonces, cuando él se dé cuenta qué naturaleza está hablando y que la naturaleza que está hablando en ese momento es Dios, él va a decir, oye, verdaderamente estaba equivocado, estaba errado, ¿ve? Porque está hablando. Ahora, si Jesús hubiese tenido una sola naturaleza, oye, el tema que nosotros estamos dando, hermano, sería un tema bastante complicado y bastante falso. Pero por eso le decimos cada momento, Jesús tenía dos naturalezas, tenía la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza está hablando ahí? Claro, y es que no podríamos hablar de Jesús sino a partir de dos naturalezas, porque de tener una sola, ¿cuál sería? La humana. Si es la humana, entonces ¿qué sentido tiene que nosotros estemos predicando? Y si es la divina, entonces Dios se murió. Así es, entonces... O sea, nosotros tenemos que partir desde una realidad. Son dos naturalezas. Un principio. Exactamente. El principio es dos naturalezas, Dios en Jesús. Entonces yo tengo que, lo que pasa es que la gente quiere que Jesús haya dicho así, bueno, ahora va a hablar el Hijo. El hijo dice ahora esto y ahora va a hablar Dios. No, eso, oiga bien, eso le tiene que dar a usted discernimiento del Espíritu Santo. Yo me voy a arriesgar a que el pastor me quite 20 puntos a mí. Yo voy a citar un versículo de la Biblia para intentar ayudar. Segunda a Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice lo siguiente, acompáñenme en el texto, por favor. Quiero buscar un poquito de luz. Simplemente, mire lo que dice aquí. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién era el que estaba en Cristo? Dios. Entonces estamos partiendo desde ese principio. Desde ese principio. Dios estaba en Cristo. ¿En qué momento nosotros podemos ubicar eso como verdad? En el momento de Juan 1:14, donde el verbo se hizo carne. Amén. Hermano, pero es que Jesús sin Dios no era nada. Era igual que nosotros, sin Dios, fíjese. Bueno, él no decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Entonces fíjese que los milagros que obraba, los obraba a través del Espíritu de Dios. Exactamente. Entonces Jesús, fíjese, Jesús cuando está en el Getsemaní, que titubea, Jesús titubeó, Jesús como hombre titubeó cuando él dice, Padre, si es posible, no hay otra vía, no hay otro camino. Él como humano, oiga bien, como humano, gloria a Dios, él se sintió solo, ¿ve? Entonces, ¿cómo vamos a estar enseñando que ese Jesús humano, que era débil, porque ahí se ve la debilidad, pues, de Jesús, el humano, gloria al nombre de Dios? Cuando Jesús está ayunando, se ve la debilidad, que tiene hambre, y el enemigo se aprovecha de eso. Entonces, hermano, tenemos que analizar bien la palabra del Señor, el principio, ¿ve? Por supuesto, de hecho, allí en Getsemaní se ven dos voluntades. Exactamente. Dos voluntades se pueden apreciar, porque él dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exactamente, ¿ve? O sea, mi voluntad, oye, yo no quiero ir para allá. Así es. Pero la tuya es que yo vaya, ¿ve? Entonces, oye, gloria a Dios, tenemos que partir de eso para darle respuesta al hermano o la hermana que mandó el mensaje. Amén. Amén. Ok, cuando Jesucristo muere, toma su naturaleza, la de Dios, otra vez. Es una pregunta. Cuando Jesucristo muere, toma la naturaleza de Dios otra vez. Cuando Jesucristo muere, Jesucristo le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya el Padre, oiga bien, ya el Padre se ha apartado de Jesús y Jesús está solo para poder morir, porque si el Padre no se aparta, Jesús no puede morir.
Es imposible que el Padre muera, lo que dijo el pastor. Entonces Dios murió. Es imposible que Dios muera. Entonces, cuando Jesús muere, muere como humano, muere como hombre, muere como un ser humano, la carne, como toda su humanidad muere. Muere, ¿ve? Y el Padre se aparta y el Padre sigue siendo Padre, porque el Padre es eterno. El Padre acepta esa muerte como sacrificio, como ofrenda por el pecado, y el plan de Dios se puede consumar en Cristo. A partir de la resurrección, entonces Dios puede redimir todas las cosas en esa realidad llamada Cristo. Amén, porque ese es otro tema, no nos vamos a meter allí porque imagínense, claro que sí. Si estamos confundidos con Jesús humano y el Padre, imagínense que metamos también ahora el glorificado, oye, no, es una mezcla totalmente mezclada. Pero es buenísimo avanzar en esa dirección, amén, porque es cuando puede quedar claro, o sea, estamos como armando las piezas de un gran rompecabezas. La venimos armando cuando hablamos de que Dios, que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo engendra a Jesús y Jesús nace, entonces el Espíritu Santo se convierte en el feliz papá de Jesús, en el feliz padre, ¿ve? Entonces no es que el Espíritu Santo es uno y el Padre es otro. Esa doctrina no se, la Biblia no lo acepta, se cae. La Biblia la tumba, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un feliz papá. El Espíritu Santo se convirtió en un feliz papá cuando nació Jesús, más nada. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? No, buenísimo el tema. Ya usted adelantó esos temas, gloria a Dios. A mí no me queda otra cosa que respaldar el del día de hoy. Amén, gloria a Dios. Hermanos, bendiciones. ¿Me pueden decir qué dial tiene esta emisora en Valle de la Pascua, Estado Guárico, para que mi familia estudie con A la Luz de la Palabra? Hermano, esa emisora no llega a Valle de la Pascua. Y si llega a Valle de la Pascua, le va a llegar por 92.7. La opción que tiene es 92.7 o YouTube. Usted puede estudiar por YouTube. Estos temas se meten en YouTube. Usted busca La Luz de la Palabra, Pastor Jesús Romero, y estos temas los están estudiando en muchos países. Tenemos la hermana Soraya que está pendiente y Cátedra Bíblica que se traduce a las 6 de la mañana, y este programa, hermanos, se están estudiando en otros países a través de la internet, gloria a Dios, y usted lo puede estudiar allí. Allí en Oriente estudian por internet porque no llega la señal de la emisora, y estudian por YouTube los temas que damos diarios. Esa es la opción que tiene, buscar en YouTube A la Luz de la Palabra, Pastor Jesús Romero, y allí puede acceder a las clases. Amén, gloria a Dios. Seguimos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Amén. Eso es correcto. Seguro. Jesús, el Hijo unigénito solo de Dios, nos dio a conocer al Padre. Jesús compartía la gloria con el Padre antes de la fundación del mundo. Hermano, en Génesis, Dios dice, hagamos. Es decir, ¿con quién hablaba Dios? No me pregunte a mí eso, porque el texto no dice con quién hablaba Dios. Sería especulación. Si usted me dice a mí con quién hablaba el texto de Génesis 1:26, pero si me lo dice a partir de la Biblia, si el texto bíblico dice con quién hablaba, gloria a Dios. Yo le digo a usted tiene razón, pero como el texto bíblico no dice con quién hablaba, no diga usted con quién hablaba, porque no lo dice el texto bíblico. Así es, pura especulación. Ese es el problema. El problema es que la gente tiene la cabeza llena de teología especulativa. Necesitamos teología bíblica, sustentada a partir de la Biblia. Biblia es lo que necesitamos. Necesitamos biblistas, no necesitamos mitómanos, no necesitamos ventrílocos, donde la gente viene y son ellos los que están hablando y tienen la apariencia de que es la Biblia la que está hablando. Mire Génesis 1:26, dice hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba Dios? Dígame usted con quién hablaba Dios, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo tampoco. Yo no sé si alguno de los que nos siguen por radio lo sabe, pero eso sí, lo tienes que saber a partir de la Biblia. Comprobarlo por ahí que con quién era que hablaba, porque podía ser con los ángeles. Dios siempre puso al cielo y la tierra como testigos. Claro que sí. El cielo y la tierra son testigos de lo que yo voy a hablar. A lo mejor le hablaba. Pero ¿afirma el texto con quién estaba hablando Dios? La respuesta es no lo dice. Amén. Y si el texto no lo dice, ¿por qué yo lo voy a decir? ¿Por qué me van a obligar a mí a decir? Así es. Como el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Gloria a Dios. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Pues entonces, fíjese, se citaron varios textos para justificar una tesis: la existencia eterna del Hijo desde el principio con el Padre. ¡Wow! Pero qué impresionante esto. ¿Qué doctrina es esa?
cómo se puede justificar a partir de la Biblia. Amén. Usted me habla de la preexistencia del verbo, le digo amén. Amén. Porque está ahí en la Biblia, pues. Pero si me va a hablar usted a mí de la preexistencia del Hijo, le digo, ¿y con qué se come eso? Seguro, amén. Seguimos. Dice, varón, el verbo dijo, Yeshua es el Mesías y este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, cuando salió del agua. Ajá. Amén. Sí, está en Mateo. Amén, amén. O sea, nosotros vamos a luchar con eso lo dijo el verbo, porque el verbo es Dios. Así es. Entonces, si el verbo es Dios, quien habló fue el verbo, porque el verbo es palabra, logo, lo que Así estamos es, hablando. así es. Entonces, a través del verbo, el logo dijo, ese es mi hijo. Pues, Así es. Nosotros estamos en contra de eso. Dios les bendiga. Cuando la palabra nos habla de la preexistencia de Jesús, tiene No. que ver con el plan soberano de Dios sobre el principio de la humanidad, que aunque Jesús no existía, todo fue hecho en él. Pero es que la Biblia enseña la preexistencia del verbo. Juan capítulo 1, versículo 1. Y Jesús fue creado. En el principio era el verbo. Fíjese que nunca se habla de un nacimiento para el verbo. Jamás. Jamás se habla de un nacimiento para el verbo. Fíjese usted. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era. Fíjese, se usa en tiempo imperfecto para indicar que ya existía. Cuando usted se viene al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, fíjese usted, vamos a leerlo, a fin de que esto nos pueda quedar suficientemente claro. Mire, versículo 16 dice, y Jacobo engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjese lo claro que es el texto cuando se nos habla del nacimiento de Jesús. La Biblia enseña el nacimiento de Jesús. Yo enseño la doctrina del nacimiento de Jesús, pero yo no puedo enseñar la doctrina del nacimiento del verbo, porque el texto no muestra doctrina del nacimiento del verbo. La doctrina del nacimiento de Jesús está claramente expresada en los evangelios, en los 3 primeros evangelios, pero el 4º evangelio no enseña un nacimiento del verbo, enseña la preexistencia del verbo, y nunca la Biblia enseña la preexistencia de Jesús, sino el nacimiento de Jesús. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el verbo, el Cristo y Jesús. Amén. ¿Qué dice el mensaje, hermana Alicia? Amén. Dice, conviértase a Jesucristo. Usted cree el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Samir, y el verbo es Cristo. ¿Cómo? No, pero... Gloria a Dios. Ya va, léalo otra vez. Okay, bueno. Conviértase a Jesucristo, usted cree el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Samir, y el verbo es Cristo. Ajá, eso es conmigo. Que si usted cree en la Santísima Que Trinidad. si yo creo en la Santísima Trinidad, no creo en la Santísima Trinidad. Okay. Yo tampoco creo en la Santísima Trinidad. Yo creo en las 3 manifestaciones de Dios. Amén. Creo en un Dios que se puede manifestar de 3 maneras. Así lo expresan las Escrituras. Pero yo no creo en 3 dioses. Yo no soy politeísta. La yo Santísima soy Trinidad. monoteísta. Siempre diga la Santísima Trinidad. Ah, ok. Es su nombre original. Sí, es su nombre original es la Amén. Santísima Bueno, Trinidad. así dicen los libros. Claro. La Santísima Trinidad. Ahora, yo quiero que sepa que eso viene de Tertuliano. No, y Constantino los obligó hasta escribirlo en la palabra. Ese es el problema, pastor. Eso se ha enseñado durante tanto tiempo que mostrar algo distinto a eso, aunque usted lo pruebe por la Biblia y aunque usted lo pruebe por la historia, de todas formas la gente quiere que usted se convierta en la Santísima Trinidad. No, me irán a cortar la cabeza. Y me dicen, te la Definitivamente. cortamos. Yo no creo en Santísima Trinidad. Gloria a Dios. Es tremendo. Amén. Diga, hermana Elisa. Ok, este mensaje dice, Dios no tenía un hijo en el cielo, pero ahora sí lo tiene. Amén. Y Amén. el gloria que a Dios. apareció por primera vez, ¿quién fue? ¿Y quién va a aparecer por segunda vez? Ah, bueno. Para que lo explique, por favor. No, No, eso está no, claro, pero que eso hermano. está Eso no claro. necesita explicarse. Yo creo en la segunda venida de nuestro Señor Yo Jesucristo. también, eso lo enseño yo Sí, cada él ratito. subió y debe venir,
Por supuesto que es así. Yo lo que no creo en la preexistencia de Jesús, porque ahí dice que lo que está ayer leyendo el pastor Enrique, Jesús tuvo un nacimiento. Así si es. tuvo un nacimiento no es preexistente. Mateo 1:16. Pero está clarito. el verbo sí es preexistencia porque el verbo es Dios. El Jamás verbo... se habla de nacimiento del verbo. Claro. Pero del nacimiento de Jesús, yo lo leo con mucha Amén. frecuencia. Y lo que dice es, y el verbo encarnó y se hizo Jesús, es lo que la Biblia dice. Amén. Fíjense Amén. que no dice, el verbo nació, no. ¿Ve? Entonces seguimos, gracias. Buenas tardes, pastores. Sigue muy bien el tema. Es el gran Franklin. Amén. En sintonía, pa'lante, palo y palo para Satanás. Y saludos a ese gran varón y maestro que los acompaña en esta tarde. Me gusta mucho también. Me habla la palabra. Amén. Amén. Gracias, amado. Gracias, varón. Bendiciones. Okay, varón, Padre, Yahvé, Yeshua, el Mesías, el verbo fue hecho, toda la palabra luz y vida. Ahora le voy a anunciar cosas nuevas y ocultas que ustedes no conocen. Gloria. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Él puede anunciar cosas nuevas que no conocemos. Amén. Mi hermano, perdónenme, sin intención de sacarlos del tema, dígame, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y así semejanza? Génesis 1:26. No sé, le regalo una Biblia al que me diga con quién hablaba. Que lo diga el texto Y bíblico. le vamos a regalar la Biblia de estudio, oiga bien, una Biblia regalada de estudio, la mejor que hay y la más cara. El que diga con quién hablaba, pero que lo pruebe, no, Amén. no que especule, amén. Sí, señor. Ahí tienen esa, pues. Y le doy la Biblia textual y le doy un diccionario teológico también y exegético. De para que lo sepa. Strong o Vine. Oye, le voy a dar algo bueno, Bueno. importado, hermano. Le voy a dar algo de España. Ay, nosotros, de España, nosotros no estamos aquí metiendo mentiras, pero No, se lo doy de verdad. Si me lo dicen, se lo doy. Yo sé que no lo van a encontrar. En el principio Dios creó todo y todo es todo. Sabadino de Madosa. Amén, gloria a Amén. Dios. Está confundido y confunden a la gente. Cristo le ama. Soy pentecostal. Gloria a Dios. Al hermano, Dios bendiga a mi hermano. Ay, hermano, no Dios. me citó ningún versículo Sí, de la es que Biblia, no, pero nos dijo que estábamos Este lo- confundidos Y es que era pentecostal, esto es lo que es Gloria a la Dios. tabla, gloria a Dios. Averigua lo que quiere decir pentecostal. Averigüe de dónde viene el pentecostal. Averigüe, métase en las páginas sagradas y usted entenderá. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Le doy gracias a Dios porque hombres de honor y de valor y valentía para hablar la palabra son como está escrita verdaderamente. Continúen adelante. Le agrada la hermana Carmen. Amén. Amén, Bueno, hermano, muchas yo gracias. los voy a felicitar a ustedes en el día de hoy porque veo que la gran mayoría, hay una minoría muy pequeña que no ha logrado entender y que no entiende, pero veo que la gran mayoría, hermano, vino por la goma en el día de hoy. Para mí es un privilegio, un gozo de que yo pueda enseñar aquí, hermano, y que ustedes estén captando la enseñanza y la estén practicando. Amén. Amén, hermanos, estamos para aprender. Saludos a Luis. Amén, gloria a Dios. Me gusta mucho su programa y el tema de hoy, aunque algunos se desvían de lo que están enseñando, Dios los bendiga. Amén. Pastor, el verbo le pone sazón a todo, o sea, Dios, pastor, dele un premio al hermano que responda adecuadamente, no importa en qué sea, un CD de Marino. Ahí quedó. Oye, tiene que preparar, hermano, Amén. una cantidad de CD. Oye, hermano, porque más de grande. uno Yo- está respondiendo por la goma. Yo por eso lo estoy felicitando. Yo lo que le puedo dar a usted es una felicitación. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Dice, pero si yo le digo a usted que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una fórmula que Jesús dio para el bautismo, la cuestionan. Todas las sectas falsas niegan la preexistencia del Hijo y su deidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermano, esos son mensajes acusativos cuando no hay argumentos. fíjese, Sin o sea, fundamento Sin bíblico. fundamento, mire. Me está enviando dos textos bíblicos, Mateo capítulo 28, verso 19, y me está enviando Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Sin embargo, hay que analizar los textos dentro de su contexto, querido hermano o querida hermana. De todas maneras, gracias por escribirnos.
Hermano, Cristo es el verbo, es la palabra hecha carne. Ajá, Amén, amén. Amén, así Gloria a es. Dios. Qué gustazo Ajá. tener a dos apóstoles juntos. Gloria, aleluya, ya me Gloria a ascendieron. El Señor les guarda, le pido la oración por Juana Orama, que está grave en el hospital. Amén. Varón, yo soy, y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha. Es el verbo hablando, yo, el creador, Cristo mi refugio. Amén. Gloria a Dios. Oye, Está bueno ese texto. Amén, está bien. Está bueno Gracias, ese hermano. mensaje. Gracias. Qué 20 pena, puntos para Cristo mi refugio. Amén. Qué pena que no escuchen la palabra en Colosense. El apóstol Pablo lo revela todo, que Jesús era un espíritu antes de venir a la tierra. Colosense 1, 15 y 17. al Caramba, 17. hermano, qué tremendo. Es Dios que, bendiga, mi hermano. es que fíjese, el hermano tiene una idea, pero lo que tiene es una idea. Hermano, pero hay que Porque, leer. o sea, no era que Jesús era un espíritu, era que Jesús era Dios. Claro, Antes de venir a la hay- tierra, era Dios, era el verbo. Y era un espíritu porque Dios es espíritu. Por eso le digo que lo que tiene es una idea. Gloria a Dios, pero estamos aclarándose. Amén. Hermanos, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa por esta tarde. Este mensaje dice: Pastor, es José. Usted es diferente a los demás pastores. Usted habla y saca cosas. Nunca he escuchado en 31 años que tengo de vida y soy cristiano. Hermano, Bueno, dime algo. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Y Amén. sigue estudiando y usted va a ver porque es que la palabra es eterna. Usted tiene 31 años, pero eso es eterno. Amén. Gracias, hermano. Amén. Buenas tardes. Le pido la oración por Dayana Urbina para que el Señor toque su corazón y vuelva al Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Dios creó todo. Sabino de Madosa, y ahorita no asisto a la iglesia. No tiene que congregarse, Sabino, porque no Así dejándose es. congregar como algunos tienen por costumbre. Hebreo 10, 23. 9:27. Dígame qué 9:27. Biblia. No, 9:27, Hebreo 9:27 dice establecido que, Sí, sí, que los sí. hombres mueran una vez. Hebreo 10:25. 10:25. 10:25, 23, algo por ahí, yo. Léalo Ok. allá, yo, Sabino. Este Amén. mensaje dice: dígame qué Biblia utilizan ustedes para comprarla. Dios los bendiga. Bueno, yo utilizo Reina Valeria y el pastor Henry utiliza Yo la versión utilizo del Dios la viviente. nueva traducción viviente y la Biblia textual. Amén. Amén. Y hemos llegado a nuestro final por esta tarde, hermano, y queremos darle las gracias a ustedes que estuvieron allí activos, en sintonía, estudiando en esta tarde con nuestros dos pastores maestros, Jesús Romero, Henry Contreras, y esperando que esta tarde usted haya sido edificado a través de la palabra. Y estuvimos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, quien les habla su hermana Elizabeth Romero. En los mensajes estuvieron nuestros pastores maestros, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Dios les bendiga. Amén.